Las oscuras bambalinas de la ciudad eterna. Roma, mundialmente conocida como la ciudad eterna, cuna del Imperio Romano y símbolo del poder occidental, es también el epicentro de una de las organizaciones criminales más antiguas y complejas del mundo, la mafia italiana, especialmente la 'Ndrangheta ***, responsable de infiltraciones sin precedentes en todo el continente europeo. Mientras turistas de todo el mundo visitan el Coliseo, el Vaticano y las pizzerías, pocos se dan cuenta de que, tras la fachada turística, una red de poder ilegal controla sectores enteros de la economía, desde la industria alimentaria hasta las finanzas, la política y la cultura. Italia es mucho más que pizza, moda y fútbol, es un país donde el crimen organizado se disfraza de tradición familiar. La 'Ndrangheta, originaria de Calabria, supera hoy en poder e influencia incluso a la mafia siciliana, con unos ingresos estimados de 53.000 millones de euros al año, más que muchas empresas de la lista Fortune 500. Esta organización opera en todas las partes del mundo, controlando las rutas internacionales de la droga, el tráfico de seres humanos, el blanqueo de dinero e incluso los sectores de la alta tecnología y la construcción. Sus líderes, llamados padrinos, son figuras casi intocables, protegidas por una red de omerta, código de silencio, que ha impregnado la sociedad italiana durante siglos. Pero el crimen organizado es solo la punta del iceberg. La Iglesia Católica Italiana, por ejemplo, es escenario de escándalos de corrupción, abusos sexuales y blanqueo de dinero que van mucho más allá de casos aislados. Se acusa al Vaticano de ser paraíso fiscal y escondite de delincuentes internacionales y políticos corruptos, todo ello bajo el manto de la inmunidad diplomática. El Banco Vaticano ya se ha visto envuelto en escándalos millonarios de blanqueo de dinero y fraude, con vínculos directos con organizaciones mafiosas y estados en quiebra. En la vida cotidiana, las familias italianas son rehenes de un sistema en el que los puestos de trabajo y las oportunidades dependen de la lealtad a grupos específicos. Los pequeños empresarios pagan peajes al crimen organizado para poder operar, y los políticos son financiados por facciones criminales a cambio de favores legales y blindaje judicial. Los niños aprenden desde pequeños que hablar demasiado puede costar la vida a toda la familia. El fútbol italiano, mundialmente famoso por clubes como la Juventus, el AC Milan y el Inter, esconde peligrosos vínculos con el blanqueo de dinero del crimen organizado. Los equipos se utilizan para blanquear fortunas, manipular apuestas y controlar a hinchas organizados que funcionan como ejércitos privados de grupos delictivos. Se coacciona a jugadores y directivos para que participen en tramas de soborno y fraude deportivo. Los medios de comunicación italianos también están bajo el control de intereses oscuros. Los periodistas que investigan el crimen organizado y la corrupción son amenazados, agredidos o asesinados. El caso más famoso fue el del periodista Paolo Borsellino, asesinado en 1992 por sacar a la luz los vínculos entre la mafia y la política. Los grupos de poder silencian las noticias de los escándalos y ocultan a la población la verdadera magnitud del problema. La educación en Italia está paralizada por las constantes huelgas, la falta de inversión y la corrupción en la distribución de los recursos. Las escuelas públicas están desatendidas, mientras que las escuelas públicas a las que asiste la élite reciben fondos públicos mediante tramas fraudulentas. Se soborna a los profesores para que cambien las notas de los alumnos de familias poderosas, perpetuando un ciclo de privilegios. El sistema judicial italiano es lento, burocrático y fácilmente corruptible. Los casos contra mafiosos pueden durar décadas sin resolverse, mientras las víctimas son intimidadas o compradas para que no testifiquen. Jueces y fiscales viven bajo escolta armada por el riesgo de asesinato. El turismo, uno de los pilares de la economía italiana, se ve afectado por los sobreprecios, el blanqueo de dinero y la explotación de trabajadores inmigrantes.
Hoteles, restaurantes y hostales están controlados por cárteles que evaden impuestos y pagan salarios de miseria. Los turistas a menudo no se dan cuenta de que están alimentando una economía ilegal que explota a los más vulnerables. Los negocios familiares, símbolo de la cultura italiana, son a menudo tapaderas de actividades ilegales. Panaderías, mercados y tiendas de ropa sirven de puntos de venta de drogas, armas y productos de contrabando. Los miembros de la familia son reclutados para ocupar puestos clave en la estructura delictiva, lo que garantiza su lealtad y silencio. La sanidad pública italiana, antaño modelo para el mundo, se hunde debido a los recortes presupuestarios, la corrupción y la mala gestión. Los hospitales se enfrentan a la falta de medicamentos, equipos obsoletos y hacinamiento. Se soborna a los profesionales para que den prioridad a los pacientes de familias influyentes, mientras la gente corriente muere en las colas. La cultura del miedo impregna la sociedad italiana, donde denunciar un delito puede costarte la vida. Las víctimas de la delincuencia organizada no suelen acudir a la justicia por miedo a represalias. Comunidades enteras viven bajo el control de grupos delictivos, con la policía y las autoridades comprometidas o inoperantes. El futuro de Italia está amenazado por esta estructura de poder paralela que erosiona las instituciones democráticas. Los jóvenes emigran en masa a otros países en busca de oportunidades y seguridad, mientras los ancianos son abandonados en asilos superpoblados y descuidados. Suscríbase al canal para los próximos bloques, será una inmersión aún más profunda en los secretos de Italia. Mientras turistas de todo el mundo viajan a Italia fascinados por el arte renacentista, la pizza artesanal, la moda milanesa y el fútbol de los estadios olímpicos, pocos imaginan lo que se esconde tras la cortina de humo de la Dolce Vita. El segundo capítulo de este itinerario se adentra en las entrañas del Estado Vaticano, el submundo de los museos, las prendas de lujo y las cocinas que preparan platos que han encandilado al mundo, revelando un país en el que belleza y corrupción se entrelazan de forma aterradora. En el corazón de Roma, unos metros separan el Coliseo, símbolo de gloria y poder de los muros del Vaticano, un auténtico estado autónomo con su propio gobernante, el Papa. Policía, sistema bancario y, sobre todo, secretos que pocos se atreven a contar. El Vaticano no es solo el centro espiritual del catolicismo, sino también una de las instituciones más enigmáticas del planeta. Durante siglos, este microestado ha amasado una riqueza incalculable, poder político e influencia mundial, funcionando como un auténtico centro de poder paralelo. La Santa Sede posee cientos de propiedades en todo el mundo, desde palacios renacentistas hasta hoteles de lujo, y a menudo se subestima su papel en las negociaciones internacionales. El Banco Vaticano, conocido como IOR, Instituto para las Obras de Religión, fue considerado en su día el banco más hermético del mundo, una reputación cimentada en montones de escándalos financieros que marcaron los siglos XX y XXI. Investigadores independientes, periodistas e incluso organismos internacionales han descubierto pruebas de blanqueo de dinero, fraude, tráfico de influencias e incluso participación en estafas financieras de miles de millones de euros. El IOR funcionó durante décadas como una institución opaca, a menudo desafiando a reguladores internacionales y gobiernos extranjeros, protegida por la inmunidad diplomática y el incuestionable secreto de la Iglesia. ¿Qué harías si descubrieras que incluso el representante directo de Dios en la tierra puede manipular el destino de naciones enteras con una simple firma? El turismo, que genera una parte importante del PIB italiano, tampoco escapa a las manos del crimen organizado y la corrupción. Las grandes cadenas hoteleras se utilizan para blanquear dinero. Los esquemas de sobrefacturación son habituales en la construcción de grandes complejos turísticos e incluso los guías turísticos pueden estar implicados en esquemas de trata de seres humanos, turismo sexual y robo de objetos históricos. Hoteles, restaurantes y tiendas de recuerdos se convierten a menudo en tapaderas de
operaciones de evasión fiscal, en las que los importes reales no coinciden con los facturados en los sistemas oficiales. Los trabajadores inmigrantes, en su mayoría procedentes de África y Oriente Próximo, son explotados y mantenidos en condiciones similares a la esclavitud, mientras sostienen el glamour de los grandes destinos del país. Los medios de comunicación italianos, que podrían ser un contrapunto al poder paralelo, se convierten a menudo en aliados o rehenes de intereses ocultos. La tradición del periodismo de investigación es sólida, pero los reporteros que tocan temas delicados, como los vínculos entre los políticos y la mafia, o la corrupción en la justicia, son a menudo amenazados, encarcelados o perseguidos. El asesinato del periodista Paolo Borsellino, muerto en 1992 en un atentado con bomba, es solo uno de los casos emblemáticos de represión de la prensa independiente. Hoy en día, muchos medios de comunicación son tratados con recelo, ya que la cobertura de los escándalos suele suprimirse por presiones económicas y políticas. El fútbol, pasión nacional de los italianos, donde equipos históricos como la Juventus, el Milán, el Inter, la Roma o el Nápoles han conquistado la gloria internacional, también está enredado en la misma red de manipulación, delincuencia y poder. No solo el amaño de partidos, sino el blanqueo de dinero, el tráfico de jugadores, la corrupción de árbitros y los vínculos con el crimen organizado forman parte del día a día de los grandes clubes. Casos como el escándalo Calciopoli, destapado en 2006, sacaron a la luz tramas de amaño de partidos en las que estaban implicados directivos de grandes clubes, árbitros, empresarios y, por supuesto, organizaciones criminales. Los aficionados organizados, que deberían ser meros grupos de apoyo, funcionan como auténticas milicias urbanas, encargadas de cobrar deudas, extorsionar a jugadores e incluso llevar a cabo ejecuciones por encargo. El fútbol italiano, a pesar de sus títulos europeos y mundiales, nunca ha podido librarse por completo del juego sucio de las sombras que manipulan entre bastidores. La justicia italiana, por mucho que intente modernizarse, sigue adoleciendo de lentitud, burocracia y corrupción. Los casos contra capos de la mafia pueden durar décadas, y muchos condenados por delitos graves siguen controlando libremente sus imperios. Desde detrás de las rejas, los fiscales y jueces que destacan en la lucha contra el crimen organizado viven bajo escolta armada permanente, y familias enteras son trasladadas a ciudades lejanas para evitar represalias. La justicia es lenta, parcial y a menudo está impregnada de intereses políticos y económicos. Los juicios espectaculares son solo la punta del iceberg de un sistema judicial que, en muchos casos, sirve más al poder que a la ley. También en el ámbito público, la educación y la sanidad, pilares esenciales de la dignidad humana, suelen descuidarse, mientras los recursos se desvían a obras sobrevaloradas, licitaciones fraudulentas y proyectos que nunca llegan a ponerse en marcha. Las escuelas y hospitales públicos carecen a menudo de suministros básicos, los profesores y médicos están sometidos a presiones políticas, y los estudiantes y pacientes de familias menos influyentes esperan meses para recibir una atención decente. El abismo entre las élites que acuden a centros educativos privados y los ciudadanos de a pie que dependen de la educación pública no hace más que agrandarse a medida que el Estado desecha a propósito los servicios esenciales. La tecnología y la innovación, que podrían impulsar al país hacia el futuro, también están contaminadas por el juego de intereses. Prometedoras startups son absorbidas por grandes conglomerados vinculados a la mafia o sucumben a la burocracia y la malversación. Profesionales con talento emigran en masa a países de Europa, Estados Unidos y Asia, en busca de trabajo, dignidad y un futuro lejos de la opresión del sistema paralelo que domina su patria. El cerebro italiano, almacén de ingenieros, científicos y artistas, se exporta a otras naciones, enriqueciendo las culturas extranjeras mientras Italia se encuentra cada vez más escasa de mentes creativas. Por último, los medios de comunicación internacionales siguen vendiendo la imagen de
Una Italia idílica, con paisajes bucólicos, una cocina extraordinaria y una historia fascinante. Pero la realidad es mucho más oscura. Detrás de cada fotografía de un pizzaiolo sonriente, de cada escaparate de moda en Milán, de cada gol celebrado en los estadios, hay una maquinaria de corrupción, violencia y desigualdad que dicta las reglas de la vida cotidiana. La lucha por la justicia, la transparencia y la libertad es una batalla diaria, librada por valientes que, a pesar del miedo, siguen denunciando y resistiendo. En el siguiente bloque, nos adentraremos en los entresijos de la delincuencia organizada moderna en Italia, explorando cómo la 'ndrangheta, la Camorra, la Cosa Nostra y otras organizaciones han adaptado sus estrategias al siglo XXI. Descubriremos cómo la globalización ha ampliado el alcance de la AMPA italiana, convirtiéndola en socia de cárteles internacionales, dictaduras y megacorporaciones. Síganos y descubra qué secretos le aguardan en este viaje entre bastidores por Italia. Crimen organizado moderno, cuando las sombras dominan la luz. En el siglo XXI, el crimen organizado italiano ha abandonado parcialmente sus tradiciones rurales para reinventarse como una de las fuerzas más sofisticadas de la delincuencia mundial. La 'ndrangheta, la Camorra, la Cosa Nostra y la Sacra Corona Unita forman un consorcio flexible y multinacional, una especie de holding de AMPA que, tras el folclore, mueve economías, manipula mercados y desafía el concepto de soberanía nacional. La 'ndrangheta, considerada la más rica de las mafias italianas hace una década, controla más del 80% de la cocaína que circula por Europa. Sus métodos han evolucionado. Hoy, los contratos se cierran por teleconferencia, las inversiones se realizan a través de criptodivisas y el dinero se blanquea a través de obras de arte contemporáneo y apuestas deportivas online. Los lazos de sangre siguen siendo cruciales, pero han dado paso al uso de especialistas, abogados, contables, programadores e incluso hackers internacionales son cooptados para mantener el imperio a salvo de las investigaciones. El tráfico internacional ya no se limita a drogas o armas. Las personas refugiados, inmigrantes, víctimas de guerra, se utilizan como moneda de cambio para negociar con las mafias africanas, asiáticas y latinoamericanas. Las rutas de tráfico de personas pasan por los puertos italianos, facilitadas por acuerdos políticos y la corrupción en sectores estratégicos de la administración pública. Recientemente, importantes operaciones policiales han sacado a la luz tramas para reciclar fondos públicos destinados a la reconstrucción de ciudades asoladas por terremotos. Empresas fantasma vinculadas a clanes mafiosos se hicieron con contratos públicos por valor de miles de millones de euros, penalizando a las víctimas reales y perpetuando las tragedias en beneficio propio. El crimen organizado se ha infiltrado en las fuerzas policiales y el poder judicial. Se soborna o amenaza a policías, inspectores y fiscales, y se chantajea a las familias de los funcionarios. En Nápoles y Palermo, los barrios están patrullados por soldados de la mafia que imponen toques de queda, exigen protección a los comerciantes y ofrecen una justicia paralela, más rápida y letal que la del propio Estado. La economía paralela italiana es un monstruo de proporciones continentales. Hoteles, restaurantes, empresas de construcción e incluso sistemas agrícolas se utilizan como conductos para ocultar beneficios ilícitos que se transfieren a través de paraísos fiscales. En Suiza, Malta, Luxemburgo y las Islas Caimán. Solo en los últimos 5 años, las denuncias ascienden a más de 100.000 millones de euros en activos no declarados. ¿Confiarías en un país cuya grandeza cultural se financia con dinero procedente del tráfico, la explotación y los asesinatos? El crimen organizado también actúa como innovador social allí donde el Estado está ausente. Distribuye alimentos, resuelve disputas entre vecinos, paga funerales, y así crea lealtad y miedo. Los niños aprenden los códigos de la mafia antes de aprender a leer. Y muchos jóvenes ven en el mundo del crimen la única vía para ascender en la escala social.
Aunque la tecnología y la globalización han modernizado los negocios, el terror y la represión física siguen siendo armas fundamentales. En el mercado digital, los mafiosos invierten en startups de criptomonedas, fintechs e inteligencia artificial, no para innovar, sino para blanquear dinero, piratear bancos, manipular mercados de apuestas online y sabotear investigaciones financieras. El control territorial de los bajos fondos consolida las prácticas sociales de segregación. Las zonas pertenecientes a clanes rivales son escenario de conflictos armados, mientras que los barrios pacificados ven como sus escuelas, hospitales e infraestructura son tomados por proyectos que sirven para perpetuar la influencia criminal. El impacto en la cultura es profundo. La música, el cine e incluso la moda incorporan símbolos de los bajos fondos, glorificando la figura del mafioso, a la vez héroe local y villano nacional. Series como Gomorra han adquirido notoriedad internacional al retratar fielmente la violencia cotidiana, la corrupción y el ciclo del miedo y la lealtad. No es raro encontrarse con historias de empresarios honrados que, por desafiar a la mafia, ven sus negocios destruidos, su reputación manchada y sus familias amenazadas. Algunos huyen, otros resisten, muy pocos salen indemnes. En la Italia actual, hay protestas de organizaciones civiles, ONG y asociaciones de víctimas que luchan por la transparencia, el castigo y la justicia. Pero son voces diminutas frente a la sofisticada maquinaria del crimen organizado, que establece sus propias reglas, a menudo más estrictas y respetadas que las leyes formales. Los casos de los chivatos, los famosos pentiti, son emblemáticos. Muchos optan por el chivatazo para intentar salvar a sus familias, viviendo bajo protección, aislados del mundo, cambiando de identidad, lo que revela el alto precio personal de enfrentarse al sistema. Aún así, reina la cultura del silencio, omerta, y la mayoría, por miedo o comodidad, prefieren no denunciar. Los puertos italianos de Gioia Tauro y Palermo se consideran fronteras de la delincuencia mundial. Contenedores de drogas, armas y mercancías robadas entran y salen bajo la mirada cómplice de autoridades aduaneras corruptas. Los lotes de vino y aceite de oliva, orgullo de la tradición italiana, también se han utilizado para transportar drogas y objetos de valor, convirtiendo la producción artesanal en una pieza clave del rompecabezas delictivo. En las regiones del sur, muchas escuelas luchan por sobrevivir en zonas dominadas por los clanes, donde valientes profesores enseñan a los niños a decir no a la delincuencia, y por ello viven escoltados y amenazados. La labor de las ONG y los proyectos culturales es vital, ya que aprovechar el potencial artístico de los jóvenes se considera una forma de sacarlos del círculo de la delincuencia. La globalización del crimen ha propiciado alianzas insólitas. Las mafias italianas mantienen consorcios con cárteles mexicanos y colombianos, compran armas en Europa del Este y establecen franquicias en Australia, Canadá, Estados Unidos e incluso África Occidental, lugares a los que antes solo se exportaba arte y arquitectura. Ni siquiera el mundo de la alta cocina, símbolo nacional, es inmune. Ya se han cerrado restaurantes premiados por Michelin por ser utilizados para extorsionar, chantajear a clientes adinerados y blanquear dinero en asociación con bandas de otros países. Desde el punto de vista cultural, iconos nacionales como Sofía Loren, Roberto Saviano, los escritores Andrea Camilleri y Leonardo Sciascia son ejemplos de figuras públicas que han desafiado la historia de la mafia y expuesto el lado cruel del folclore que aún encanta. Aparte de la población, muchos jóvenes, inspirados por el cine y la literatura de denuncia, han pasado a formar colectivos en línea contra los sistemas de corrupción, creando redes de apoyo mutuo y plataformas de denuncia anónima, una generación comprometida con la verdad. También están las mujeres del crimen, esposas e hijas que antes estaban relegadas a papeles secundarios, ahora actúan como líderes de operaciones, controlando empresas, bancos clandestinos y alianzas. Esta presencia femenina ha dado lugar a nuevos códigos, más estrictos y letales, que hacen que el sistema sea aún más adaptable.
Las colaboraciones policiales transnacionales, la creación de bases de datos europeas y operaciones como Manos Limpias demuestran que la delincuencia se ha globalizado y solo puede combatirse con una cooperación sin precedentes entre países. En regiones como Sicilia y Calabria, las fiestas religiosas se utilizan para marcar el dominio territorial de las familias mafiosas que hacen desfilar imágenes de santos, acompañadas de procesiones de pistoleros vestidos de paisano. Las autoridades municipales suelen participar en estos actos, reforzando el pacto silencioso entre fe, tradición y poder criminal. La implicación del crimen organizado italiano en las grandes obras públicas ha dejado cicatrices históricas, grandes carreteras, presas, metros y estadios construidos en las últimas décadas han visto sobrevalorados sus presupuestos por consorcios mafiosos, que se han garantizado fabulosos beneficios malversando fondos y comprometiendo la calidad de las obras. En la periferia de las ciudades, las bandas juveniles ídolos populares en las redes sociales repiten los comportamientos y códigos de las antiguas familias mafiosas, convirtiendo el narcotráfico en un estilo de vida y un modelo de ascenso. Los documentales actuales señalan el riesgo de perpetuar este ciclo si no hay reformas efectivas y ejemplos positivos por parte de los poderes públicos y la sociedad civil. El turismo oscuro, excursiones a ciudades históricas de la mafia, visitas a famosos escenarios del crimen, degustaciones en pizzerías controladas por familias tradicionales. Genera millones y refuerza el atractivo cultural de este lado oscuro, haciendo aún más difícil combatir y reinventar la narrativa nacional. Más allá de Italia, los descendientes de las mafias han emigrado, han creado facciones transatlánticas y hoy influyen en la economía y la política de las grandes metrópolis de los 5 continentes. La globalización, tan celebrada por la economía formal, también ha multiplicado el poder de los bajos fondos de los callejones napolitanos y las callejuelas sicilianas. En resumen, el crimen organizado moderno en Italia es una hidra de 1000 cabezas. Adaptable, cruel y extremadamente rentable. No hay familia, barrio o sector de la economía nacional que no haya sido tocado, directa o indirectamente, por su sombra. Pero como cualquier imperio, su caída no será el resultado de una acción aislada, sino de la acumulación de pequeños actos cotidianos de coraje, denuncias, resistencia cultural, educación, justicia y colaboración internacional. Resistencia, cultura y voces del futuro. En el corazón de un país cubierto por siglos de cultura, poder y mafia, un nuevo movimiento comienza a desafiar las sombras que parecían eternas. En calles soleadas, universidades, redes sociales y colectivos vecinales, se levanta una generación que ya no acepta el silencio, la omerta ni la convivencia forzada con el miedo. El último bloque del guión está dedicado a la resistencia, la esperanza y la reinvención de la dramática y luminosa historia de Italia. La nueva generación italiana, desencantada con las promesas históricas y afectada por el paro, la inmigración y la corrupción, ha decidido enfrentarse a los tentáculos de las viejas estructuras con armas poderosas, la cultura, la educación, el activismo y la denuncia pública. Ciudades que antes eran símbolo del miedo, como Palermo, Nápoles y Reggio Calabria, albergan ahora movimientos estudiantiles, organizaciones de derechos civiles y asociaciones de víctimas de la mafia. Jóvenes abogados han creado oficinas de asistencia jurídica gratuita para proteger a los testigos y a las familias de las víctimas. Los profesores universitarios están diseñando planes de estudios que desenmascaran el entramado histórico del crimen, desde las escuelas primarias hasta los cursos de educación técnica y superior. El impacto es inmediato. Cada estudiante que entiende el mecanismo de la mafia se siente menos atraído por el encanto del poder fácil, comprendiendo el alto precio que pagan quienes entran en este ciclo. Imaginaba que la mejor arma contra la mafia sería un cuaderno, un aula y el valor de decir basta. La justicia italiana, por mucho que intente modernizarse, sigue adoleciendo de lentitud, burocracia y corrupción. Los casos contra capos de la mafia pueden durar décadas y
Muchos condenados por delitos graves siguen controlando libremente sus imperios. Desde detrás de las rejas. Los fiscales y jueces que destacan en la lucha contra el crimen organizado viven bajo escolta armada permanente, y familias enteras son trasladadas a ciudades lejanas para evitar represalias. La justicia es lenta, parcial y a menudo está impregnada de intereses políticos y económicos. Los juicios espectaculares son solo la punta del iceberg de un sistema judicial que, en muchos casos, sirve más al poder que a la ley. También en el ámbito público, la educación y la sanidad, pilares esenciales de la dignidad humana, suelen descuidarse, mientras los recursos se desvían a obras sobrevaloradas, licitaciones fraudulentas y proyectos que nunca llegan a ponerse en marcha. Las escuelas y hospitales públicos carecen a menudo de suministros básicos, los profesores y médicos están sometidos a presiones políticas, y los estudiantes y pacientes de familias menos influyentes esperan meses para recibir una atención decente. El abismo entre las élites que acuden a centros educativos privados y los ciudadanos de a pie que dependen de la educación pública no hace más que agrandarse a medida que el Estado desecha a propósito los servicios esenciales. La tecnología y la innovación, que podrían impulsar al país hacia el futuro, también están contaminadas por el juego de intereses. Prometedoras startups son absorbidas por grandes conglomerados vinculados a la mafia o sucumben a la burocracia y la malversación. Profesionales con talento emigran en masa a países de Europa, Estados Unidos y Asia, en busca de trabajo, dignidad y un futuro lejos de la opresión del sistema paralelo que domina su patria. El cerebro italiano, almacén de ingenieros, científicos y artistas, se exporta a otras naciones, enriqueciendo las culturas extranjeras mientras Italia se encuentra cada vez más escasa de mentes creativas. Por último, los medios de comunicación internacionales siguen vendiendo la imagen de una Italia idílica, con paisajes bucólicos, una cocina extraordinaria y una historia fascinante. Pero la realidad es mucho más oscura. Detrás de cada fotografía de un pizzaiolo sonriente, de cada escaparate de moda en Milán, de cada gol celebrado en los estadios, hay una maquinaria de corrupción, violencia y desigualdad que dicta las reglas de la vida cotidiana. La lucha por la justicia, la transparencia y la libertad es una batalla diaria, librada por valientes que, a pesar del miedo, siguen denunciando y resistiendo. En el siguiente bloque, nos adentraremos en los entresijos de la delincuencia organizada moderna en Italia, explorando cómo la 'Ndrangheta, la Camorra, la Cosa Nostra y otras organizaciones han adaptado sus estrategias al siglo XXI. Descubriremos cómo la globalización ha ampliado el alcance de la AMPA italiana, convirtiéndola en socia de cárteles internacionales, dictaduras y megacorporaciones. Síganos y descubra qué secretos le aguardan en este viaje entre bastidores por Italia. Crimen organizado moderno, cuando las sombras dominan la luz. En el siglo XXI, el crimen organizado italiano ha abandonado parcialmente sus tradiciones rurales para reinventarse como una de las fuerzas más sofisticadas de la delincuencia mundial. La 'Ndrangheta, la Camorra, la Cosa Nostra y la Sacra Corona Unita forman un consorcio flexible y multinacional, una especie de holding de AMPA que, tras el folclore, mueve economías, manipula mercados y desafía el concepto de soberanía nacional. La 'Ndrangheta, considerada la más rica de las mafias italianas hace una década, controla más del 80% de la cocaína que circula por Europa. Sus métodos han evolucionado. Hoy, los contratos se cierran por teleconferencia, las inversiones se realizan a través de criptodivisas y el dinero se blanquea a través de obras de arte contemporáneo y apuestas deportivas online. Los lazos de sangre siguen siendo cruciales, pero han dado paso al uso de especialistas, abogados, contables, programadores e incluso hackers internacionales son cooptados para mantener el imperio a salvo de las investigaciones. El tráfico internacional ya no se limita a drogas o armas. Las personas refugiados, inmigrantes, víctimas de guerra, se utilizan como moneda de cambio para negociar con
Las mafias africanas, asiáticas y latinoamericanas. Las rutas de tráfico de personas pasan por los puertos italianos, facilitadas por acuerdos políticos y la corrupción en sectores estratégicos de la administración pública. Recientemente, importantes operaciones policiales han sacado a la luz tramas para reciclar fondos públicos destinados a la reconstrucción de ciudades asoladas por terremotos. Empresas fantasma vinculadas a clanes mafiosos se hicieron con contratos públicos por valor de miles de millones de euros, penalizando a las víctimas reales y perpetuando las tragedias en beneficio propio. Le invitamos a echar una nueva mirada a Italia, no con los ojos de un turista, sino con la mente abierta de quien reconoce las imperfecciones y aprecia el coraje de quienes nunca dejarán de luchar por un país mejor.